TVI presenta. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles. El día de hoy estamos de fiesta, estamos celebrando el 264 aniversario de la fundación de San José Iturbide, ni más ni menos. En un día como hoy, en 1754, se empezó a escribir esta historia, aunque, como lo pudimos ver en la cápsula que acaba de terminar, pues la historia de San José Iturbide al parecer data de muchísimos años más. Mi nombre es Claudio Mendoza y les doy la más cordial bienvenida aquí a través de TVI, esta emisión especial para conmemorar el 264 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Y esta aparte de que estoy muy contento porque estamos de fiesta, estoy muy contento por los dos invitados de lujo que nos acompañan el día de hoy aquí en el estudio de TVI. Voy a presentar primero a mi compañero de conducción, Jesús Sarasúa, escritor iturbidense, profesor de carrera magisterial y pues una de las personas que más aporta a la historiografía, a la cultura, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las artes en San José Iturbide. Mi estimado Jesús. Muy buenas tardes para todos, estamos muy contentos ya que estamos de fiesta hoy aquí en San José Iturbide. Parece fácil mencionar que existe la fiesta, parece fácil decir que lo hay. Sin embargo, la fiesta no solamente es la feria, los juegos, sino tiene raíces más profundas y precisamente eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. También me da mucho gusto saludar a Claudio Mendoza y a todos los que nos están viendo a través de TVI. Y el día de hoy también contentísimo porque tenemos un invitado de lujo, Miguel Ferro Herrera, quien es el cronista de la ciudad de San José Iturbide, con quien vamos a estar platicando. Miguel, bienvenido. No, pues muchas gracias Claudio, gracias Jesús, un gusto estar en este escaparate tan importante de la comunicación en San José, ¿verdad? TVI, pues Iturbidense. Muchas gracias Miguel, gracias en verdad que es un honor. Y aparte nada fácil tener aquí al maestro Miguel Ferro Herrera, porque su agenda ocupada es esa agenda social, agenda política, agenda secular. Pero en fin, que ha sido todo un logro tenerlo esta tarde y más esta tarde de fiesta aquí en el estudio de TVI, desde la Plaza San José en la salida a Querétaro, pues a donde es la casa de todos los iturbidenses, este escaparate. Y vamos a iniciar platicando justamente del tema que nos atañe el día de hoy, la Fundación de San José Iturbide. Y Miguel, yo quiero empezar preguntando, en la cápsula que vimos se habla de que la historia de San José, aunque de forma oficial se tiene 1754 como el año en el que inicia toda esta historia, pues al parecer hay indicios que datan la historia de San José Iturbide, pero muchísimo más atrás. Claro, efectivamente, Claudio, ya hemos escrito sobre ello. Tú sabes que, bueno, cuando se da la conquista en el siglo XVI, a principios de los años 1500, pues empiezan a abrir los caminos hacia el norte de lo que sería el reino de la Nueva España, y es precisamente
en esas primeras décadas, cuando se otorgan las primeras mercedes de tierras, donde se van abriendo caminos y donde también se va pacificando. Precisamente esta región es una región de frontera, ahorita frontera, si hablamos de la época precolombina con Mesoamérica y hacia el norte, donde fue una zona difícil de pacificar y por, bueno, también decirlo, someter a los naturales, ¿no? Que fueron esas naciones chichimecas que precisamente en estos lugares de frontera de San José hacia el norte habitaban en estas serranías, ¿verdad? Hay un plano muy interesante, y lo he yo publicado en el último de mis libros sobre San José antes de su fundación oficial, y se ve en esta serranía que tenemos en el oriente a nuestros chichimecas con arco y flecha, y vemos como en el camino real, que por aquí pasó una de sus ramificaciones principales, venían aquellos hombres fornidos con unas corazas metálicas, unos cañones jalando y unas mulas, que habla, no solo es un documento histórico, sino simbólico de la conquista de estos territorios. Y es así que, abriendo esos caminos, se van haciendo de México a Zacatecas una serie de fortificaciones, ¿verdad? Algunas ventas para atender a esas diligencias que van y vienen, ya encontrar esos yacimientos de plata en el norte de Nueva España, y que para protegerlos se crean esas fortalezas, se crean las ventas y estas estancias, ¿no? Y es en esa época, en ese siglo XVI, donde se erige, donde en el siglo XVIII fue Casas Viejas, se erige un lugar de estancia, y en ese plano, que es de 1620, ya aparece ese sitio que se llama San Juan de los Llanos, que es el primer nombre, no como una población, pero sí como un punto de referencia. Como un paraje. Exactamente, y que después desconocemos por qué se abandona ya en el siglo XVII, y es lo que, cuando se hacen las diligencias para erigir la vicaría, la gente dice, no, pues ahí en el lugar Casas Viejas, que es precisamente las ruinas hispanas tempranas de este lugar de San Juan de los Llanos, y es lo que llaman en el siglo XVIII Casas Viejas. Miguel, con toda seguridad, muchísimas de las personas que nos están observando son nuevos iturbidenses. Nos gustaría que nos platicaras cómo nace San José Iturbide y por qué el 5 de febrero. Porque, bueno, el 5 de febrero sabemos que convergen diferentes festividades que se celebran a nivel nacional, pero San José Iturbide tiene en especial la fecha de su fundación, y nos gustaría que nos platicaras. Claro. Pues tiene un origen eminentemente religioso, ¿no? De una necesidad espiritual. Este territorio, bueno, ya en el siglo XVIII, ya las instituciones novohispanas pues están muy fortalecidas. Hablo de las instituciones gubernamentales y una institución que es fundamental en el desarrollo colonial, que es la Iglesia, ¿no? Este territorio formaba parte, en este extremo norte, todavía de lo que fue el antiguo territorio del Arzobispado de México. Entonces, aquí el Arzobispo de México tenía su jurisdicción, que llegaba hasta Jichú, ¿verdad?, de todo el noreste de Guanajuato, ¿no? Entonces, sucede que en enero de 1753, casi un año antes de que consideramos la fundación, pues visita por estos lugares el arzobispo Manuel Rubio Salinas, ¿no? Él había hecho su visita pastoral a sus parroquias de Querétaro, San Sebastián, que era la más al norte, y de ahí se desprende a venir a visitar la parroquia de Jichú de Inde, lo que es hoy Victoria, Guanajuato, ¿no? Que hasta por acá terminaba su arzobispado en esta zona norte, ¿no?
Hay unos documentos que obran en el archivo del Arzobispado de México sobre la visita pastoral, y dice que después de haber hecho la jornada de Querétaro hacia Jichú, pernocta en la hacienda de San Diego de las Trasquilas, que todavía existen buena parte de sus ruinas, del casco. Dice que pernocta ahí antes de continuar para descansar, y dice, y se me acerca la gente de las rancherías que viven en estos lugares, y se animaron a pedirme una ayuda de parroquia, porque dicen, tenemos que ir hasta nuestra cabecera parroquial, que es San Juan Bautista, Jichú de Indios, Victoria actualmente, que son casi 2 días. Y dice, y sucede que cuando se enferma alguien, no podemos darle la extrema unción, y tarda en venir el sacerdote hasta 2 días, y luego tenemos que enterrar a nuestra gente en campo abierto. Y ellos le proponen ya desde entonces que el lugar más proporcionado geográficamente es en ese sitio que llaman Casas Viejas, la antigua ruina de la estancia de San Juan de los Llanos, para que en ese lugar se erija una capilla que sirva de ayuda de parroquia, o sea, que siga dependiendo, claro, de Jichú de Indios, del párroco de Jichú, pero que atienda esta jurisdicción de 4 grandes latifundios: la propia hacienda de San Diego de las Trasquilas, la hacienda del Capulín, que era un gran latifundio, la hacienda de San José de Charcas y la hacienda de San Jerónimo, ¿no? Con otros territorios como Las Cabras o Jovero, que eran también de los mismos dueños de la hacienda del Capulín, del mayorazgo de Guerrero Villaseca, ¿no? Entonces van muchos testimonios, y dice el arzobispo, bueno, vamos a considerar, continúa su viaje de pastoral hasta llegar a Jichú de Indios. De hecho, se detiene, y todavía hasta la actualidad hay un punto que se llama Puerto del Obispo, que son en los límites de Doctor Mora y Victoria, en memoria de esa visita, porque dicen que ahí se quedó a descansar don Manuel Rubí Salinas. Él regresa a la Ciudad de México, ¿no? Y meses después escribe al virrey, a don Francisco de Güemes y Orcasitas, que es el primer conde de Revillagigedo, y le explica que él vino a su visita y que la población de estos lugares le han pedido esto. Él tenía que tener también la autorización virreinal, porque una de las 5 funciones gubernativas que tenía el virrey y que delegaban los virreyes era la del título de vicepatrono. El ser vicepatrono tenía que ver con los asuntos eclesiásticos, había que palomear. Claro, Roma define todo, pero sí pasaba por la venia del rey, o la propuesta del rey, o en este caso en sus colonias con los virreyes, ¿no? Y dice que el virrey responde, como a mediados de ese año de 1753, le responde el señor arzobispo que no tiene inconveniente, pero hay una salvedad, ¿verdad? Que el lugar que pertenece a la hacienda del Capulín es un terreno vinculado. ¿Qué es un terreno vinculado? Dentro de la oligarquía novohispana, ¿verdad? Se crean los mayorazgos. Los mayorazgos es una masa de fortuna, ¿verdad?, que se va haciendo entre familias, y van vinculándose los bienes. Quiere decir que se van sumando, pero nunca se pueden restar. Y el mayorazgo Guerrero Villaseca era un antiguo mayorazgo creado prácticamente en el siglo XVI con don Alonso de Villaseca. Don Alonso de Villaseca fue un gran personaje, un minero, pero también se le debe a él el que hayan venido los jesuitas a la Nueva España. Fue un gran benefactor de los jesuitas, ¿no? Por eso en Guanajuato capital han oído hablar del Cristo de Villaseca, ¿no? Tiene que ver una relación con este personaje, don Alonso de Villaseca. Pues él funda este mayorazgo, y claro, se va acrecentando con los siglos.
son casi más de 200 años de existencia de ese mayorazgo. Curiosamente, quien poseía el mayorazgo en ese momento de la fundación era don Luis María Luyando y Aguirre Moreno de Monroy Guerrero Villaseca. Ahí habla del linaje y también de la suma de las fortunas, ¿no? De todas esas familias que ya habían transitado de manera ascendente, ¿no? Y pues le piden, que por cierto era regidor perpetuo del Ayuntamiento de México, don Luis María Moreno de Monroy, Guerrero Villaseca, Luyando y Aguirre, y le piden su venia porque está en su propiedad. Don Manuel de Luyando dice: no tengo inconveniente, pero solo voy a poner una cláusula, y que esto va a motivar una serie de conflictos posteriores, ¿no? Dice: sí les permito que se erija una vicaría en mi tierra, pero solamente les doy 200 varas en cuadro y nunca se permita que se haga un pueblo, ¿verdad? Que nunca se haga un pueblo. Y esto va a motivar después un litigio, porque ahorita lo hablaremos de él, y bueno, pues ya con la venia del dueño del mayorazgo, con el visto bueno del virrey, el conde de Revillagigedo, el arzobispo da un decreto formal en julio de 1753, donde autoriza la erección de esta vicaría en el lugar que él llama más proporcionado, que se llama Casas Viejas, y que atenderá a estos 4 latifundios con sus rancherías, que eran innumerables rancherías. Hay rancherías que hoy conocemos y que ya existían, ¿no? Te estoy hablando de un Santa Anita, o te estoy hablando de la Hierbabuena, o te estoy hablando también lo que era la hacienda de San José de Charcas, está el pueblo de Baguí, el mismo puerto del Obispo, etcétera. Y le da sus, le pide al cura de Victoria, de Jichú de Indios, para que en su nombre haga efecto ese decreto, y esto se da precisamente el 5 de febrero de 1754. Si de manera, digamos, de jure, o sea, de manera jurídica, no hay una fundación de Ciudaña, que claro que era imposible, ellos nunca, quizá ni conocieron ese edificio, ¿verdad? Pero la daban en arrendatarios principales y en subarrendadores. Entonces el arrendatario principal se encargaba de cuidar, ahora sí, los bienes del patrón, ¿verdad? Y hay un testimonio muy interesante donde incluso se evita el comercio los domingos cuando la gente viene a la celebración, y también se intenta, el párroco Andrés Ramírez de Hinojosa, por ejemplo, intenta hacer algunas casas y vienen y las tumban, ¿no? O sea, no se permite. No se permite, y eso fue el acuerdo, esa fue la cláusula que se hizo con el arzobispo y con el virrey, ¿no? Y que fue aceptada. Sin embargo, bueno, dicen que la función crea el órgano, ¿no? O sea, había ese comercio cada domingo, había esa necesidad también ya de habitar. Incluso el padre Andrés Ramírez de Hinojosa inicia un litigio para obtener 20 solares, para que ahí se empiece a construir el primer caserío, y es un litigio que incluso se prolonga prácticamente como a 1806, cerca incluso de la Guerra de Independencia, ¿no? Entonces, y además él invoca el derecho canónico, donde habla el derecho canónico, y el propio Concilio de Trento, donde se dice que el Santísimo no puede estar solo y que debe haber un caserío, una población mínima, pero debe haberla, ¿no? Entonces fue un parto doloroso el inicio de nuestra ciudad, porque no fue de inmediato, a pesar de que desde 1754 y que también 16 años después, en 1770,
ya se erige como cabecera parroquial con su territorio, que es un antecedente muy importante para que ya en el siglo XIX ese territorio sea el mismo que ocupará el municipio civilmente. Okay. Curiosamente, donde hoy es el municipio de San José y el municipio de Doctor Mora, que estaba juntos, que era un solo territorio, ¿verdad? Pues estamos en esta transmisión especial conmemorando el 264 aniversario de la Fundación de San José Iturbide. Les invito a todos los que nos están siguiendo en este momento a que nos manden un mensaje de WhatsApp con las dudas o comenten en la barra de comentarios, valga la expresión, cualquier duda que tengan. Y para aprovechar al gran invitado que tenemos el día de hoy, aquí Esmeralda Torres felicita a TVI por el tema, gracias Esmeralda. Ramiro Montes Arbizu, ¿qué nos pueden contar sobre la presencia de los jesuitas en la zona por el siglo XVI? Ahorita ya comentó Miguel un poquito, vamos a ver si abunda en el tema. Salvador Romero González te envía un saludo, Miguel. Gracias. Salvador Romero González, saludos, un saludo. Chava. Y pues les invito a que sigan escribiendo, a que nos manden un WhatsApp, que van a ver el número en su pantalla en este momento. Y por lo pronto vamos a hacer el primer corte comercial. Estamos festejando el 264 aniversario de la Fundación de San José Iturbide en esta emisión especial aquí en Tel Roble, que le agradecemos el amable patrocinio para poder hacer posible esta transmisión. Es importantísimo rescatar la cultura y rescatar la historia, mantenerla viva, tenerla siempre presente, porque pues eso sin duda es lo que nos hace ser lo que somos ahora. Entonces, por favor, les voy a agradecer que sigan con nosotros. Es muy breve este corte comercial, dura apenas unos segundos y regresamos. Vamos a aprovechar para tomar agua o esto y seguimos aquí en esta transmisión especial a través de TVI. Tus mejores eventos merecen ser en Quinta El Roble. Todos los servicios, diferentes opciones y la calidad que distingue a Quinta El Roble. Tus mejores eventos merecen ser en Quinta El Roble. Continuamos en esta transmisión especial. Estamos conmemorando el 264 aniversario de la Fundación de San José Iturbide, aquí a través de TVI, desde donde les enviamos un cordial saludo. Jesús Arazúa, continuamos con la entrevista. Claro que sí, algo muy importante que a todos los iturbidenses nos interesa conocer. ¿Por qué el nombre de San José, Miguel? ¿Qué nos puedes contar acerca del nombre de San José? ¿Cuándo se decide o de qué manera se fue integrando este nombre a la parroquia que se fue generando? Bien, bueno, mencionamos que el primitivo nombre que fue al inicio de la época colonial, el lugar que ubican en las ruinas, que es Casas Viejas, y no hay una certeza documental, ¿verdad? Yo lo comento en mi libro de San José, precisamente. Yo se lo atribuyo al bachiller Diego Diceta, que fue el primer vicario fijo, ¿verdad? A mí me llamó la atención, encontré un testimonio de su testamento y en una de sus cláusulas deja un peculio para que de manera perpetua se dé el culto y se digan misas en honor al patriarca San José, que es el titular, y habla de la vicaría a la que sirvió, a la de San José Casalis, que sea aquí. Este testamento lo hace en la vecina ciudad de Santiago de Querétaro, y en el testamento pues habla precisamente de este legado para el culto al Señor San José en esta
vicaría de San José Casas Viejas. Yo pienso que a él yo le podría atribuir, ¿verdad?, el nombre del patronímico de San José, ¿verdad?, al lugar de Casas Viejas. Sabemos también que el nombre ha evolucionado de distinta manera, de acuerdo incluso a situaciones de tipo hasta político, ¿verdad?, o social. San José Casas Viejas fue el nombre que se conoció poco después de 1754 hasta prácticamente 1849, ¿verdad? O sea, casi un siglo, es casi 100 años, 90 y tantos años, llevó el nombre de San José Casas Viejas. Luego, en 1849, cuando ha culminado aquel levantamiento alzado que se llamó la Revolución de Sierra Gorda, y donde San José fue donde se destacó el gobierno, el ejército federal, al mando precisamente de Anastasio Bustamante, que ya había sido entonces presidente, pero siempre fue un gran militar. Aquí se estacionaron las tropas y en mérito a la participación de la población, el gobierno del estado, la legislatura local, lo erige en villa. O sea, deja de ser una congregación y le da otra categoría política que es villa, que es algo previo a ciudad, que ya platicaremos ahorita de ello. Pero no solo le da esa categoría política de villa, sino que también le cambia el nombre y se le permanece en San José, pero le pone San José de Iturbide, o sea, Villa de San José de Iturbide. Este nombre va a permanecer desde 1849 hasta 1928. Cuando se da el asesinato del revolucionario Álvaro Obregón, y que también el gobierno del estado quiere hacer honras a este caudillo y dicen, bueno, pues vamos a elegir a San José, vamos a darle otra categoría política de villa a ciudad. Entonces se le da el nombre de ciudad, pero también le ponen el caudillo. Entonces la cabecera municipal se llamó Ciudad Álvaro Obregón y el municipio Álvaro Obregón, ¿verdad? Son dos connotaciones, una cosa es el municipio y otra cosa es la ciudad. ¿Y por qué a San José? ¿Por qué no a Celaya, por ejemplo, donde le volaron el brazo? Exactamente. Bueno, como te decía, fue una cuestión de tipo política, ya es abundar un poquito en cosas, como diría Martín Moreno, es la otra historia, ¿verdad? Que queda para otro tema, pero eligen que sea San José ese lugar, ya en otro momento hablaremos, porque por cierto, este año cumpliremos 90 años de ciudad, el título de ciudad, que ojalá haya la oportunidad. No, pues ya supimos, ya lo vamos a planear, por supuesto. En el cronograma ahí de las efemérides, hablar de los 90 años de ciudad. 90 años de ser ciudad. De ser ciudad. Sin embargo, la gente nunca le gustó el gentilicio de obregonense, ¿no? Y tan es así que 20 años después, solo 2 décadas, la legislatura tuvo que rectificar y en 1948 se le restituye el nombre de San José Iturbide. Claro, sigue siendo ciudad, ¿verdad? Ahí hay un error, en varios ayuntamientos he elevado yo esa propuesta porque hay un error de semántica, de que yo no conozco a ningún santo que se llame San José Iturbide, pero San José de Iturbide, que es lo correcto. Así es. Yo les digo, hay que hacer como una corrección de acta de nacimiento, ¿no? Porque lo correcto es San José de Iturbide, eso es lo correcto, y que la verdad siempre nos hemos identificado plenamente con el nombre de Iturbide, ¿no? Y que tiene que ver un poquito con la estancia de Iturbide y también alguien que fue un súbdito de Iturbide y que estoy cierto que fue el que impulsó esta idea de ponerle el nombre de Iturbide San José, fue precisamente el general Anastasio Bustamante.
Muy bien, como muchos de ustedes saben, de los que nos están viendo en este momento, Miguel Ferro Herrera también fue presidente municipal. No vamos a hablar de política, de una vez lo decimos, pero lo comento porque la historia de San José nos va a llevar muchos capítulos, tomarla punto por punto. Nos falta hablar de cosas más contemporáneas, nos falta hablar de los personajes ilustres, de cómo inició la construcción de la parroquia, del templo parroquial que tenemos hoy en día, y que también tiene mucho que ver con el 5 de febrero por el Día del Señor del Santo Entierro. De hecho, todavía va a estar Miguel con nosotros, les vamos a presentar un pequeño mini documental, valga la redundancia, un mini documental del Señor del Santo Entierro. Pero decía la parte de que Miguel Ferro fue presidente porque el pasado de San José Iturbide, aunque glorioso como tal, esta historia pues todavía le faltan muchas páginas para escribirse. Y antes de irnos a ver el documental del Santo Entierro, y antes de seguir por supuesto con la plática con nuestro invitado del día de hoy, yo quisiera preguntarte, Miguel, como uno de los ciudadanos más ilustres de este lugar, ¿hacia dónde debiera ir San José después de tanta historia, después de tanta riqueza cultural que por desgracia no hemos sabido rescatar, con tu excepción por supuesto? ¿Hacia dónde debería ir San José? ¿Qué significa hoy en día que San José cumpla 264 años? Yo lo he comentado a veces en corto que ahorita San José está en los momentos decisivos de ver qué camino debe, ¿verdad? Y yo creo que como ciudadanos tenemos que tener esa capacidad de reflexión hacia dónde, ¿no? Porque cuando nos encontramos en otro momento, yo siempre comparo las ciudades del Bajío, tuvieron también ese dilema hace 50 años, 60 años, a dónde ir. A veces se va de manera equivocada, ¿no? Y el tiempo pone a cada cosa y a cada acción en su lugar. Y yo creo que debemos apostar en el aspecto de la identidad, de sumar, claro, con lo nuevo, pero sin dejar ser, ¿no? Yo creo que ante todo rescatar la figura del ser iturbidense, y tanta gente que buenamente se ha venido a habitar este lugar, a sumarse, y también que sean como nuevos iturbidenses, ¿no? Pero digo, es un momento complejo, yo así lo siento, porque estamos en ese cruce de caminos y hay que discernir bien cuál es el que queremos, tomando como esencia, como ejemplo la historia. La historia es la gran maestra, ¿no? Quien no conoce la historia no puede ver al futuro, ¿verdad? Muchos dicen, no, eso son fechas del pasado, cosas del pasado, pero hay que saber leer entre líneas la historia, porque ahí están las respuestas al presente y al futuro, y yo creo que por ahí debemos ir. Que habría que definir entonces la identidad de ser iturbidense, ¿no? Que de pronto pareciera que se pierde, o que de pronto si le preguntamos a una persona que es adolescente, joven, qué es ser iturbidense, y de pronto pues no tienen como una respuesta, ¿no? Claro, nos ha faltado reafirmar esto, ¿no? Y ahora hay tanta cosa que nos diluye, ¿verdad? Digo, los propios medios son muy útiles, como también tienen su parte perversa, ¿no? Entonces, cuando uno discierne que hay que tomar de positivo, tiene que ver la cuestión de la identidad aquí y ponernos la camiseta. Así como tal. Es lo primero que debemos hacer. Con los aciertos, con los errores, por eso es la historia, para no repetirla, lo que no deba repetirse, y sí aprender también de esas generaciones pasadas. Yo siempre hago esta reflexión: ¿por qué somos incapaces, hoy que hay más recursos, más tecnología, más gente preparada, incapaces de replicar una obra tan magnífica como la parroquia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que falta en este tiempo? Algo está faltando, ¿no? Y curiosamente no es nada material lo que está faltando, es una cuestión de identidad. El día que hablemos este mismo idioma, soy iturbidense, poner la camiseta, decía Ignacio de Loyola,
dame 5 hombres decididos y conquistamos el mundo. O sea, necesitamos estar ciertos de nuestra identidad y avanzar y trabajar. Los medios se van dando, ¿no? No se requiere ni la fortuna para hacer un nuevo inmueble tan bello, ni las grandes grúas telescópicas. Digo porque nuestros ancestros lo hicieron con mulas y carretas, sino más bien dame esos 5 hombres decididos, firmes y ciertos de su identidad para poder construir lo que queramos. Definitivamente, esta es una excelente reflexión que el video se va a caer aquí si usted se acaba apenas de unir a esta transmisión. Estamos hablando de temas bien interesantes que seguramente usted va a disfrutar tanto como lo estamos disfrutando nosotros. Tenía por aquí León Rodríguez, les envía saludos a Jesús Arzoe Miguel Ferro desde Tierra Blanca, Guanajuato. Colega, cronista. También cronista, el maestro León. Cuchi Vargas desde Omaha, Nebraska. Qué gusto saludarte, Toño. Dice Ramiro Montes Arbizu, dice, falta que los centros de cultura hagan lo posible para recolectar y preservar nuestra memoria colectiva. Hace falta manos para hacerlo, hay que involucrar a la juventud. Lo acaba de decir Miguel Ferro, parafraseando a Ignacio de Loyola. Todo es voluntad, ¿no? Cuando tiene uno la voluntad, la decisión de hacer las cosas, pues definitivamente se hacen. Y vamos a continuar, por supuesto, con Miguel Ferro. Este programa va a ser en 2 partes. Les quiero ir adelantando esta emisión especial de la conmemoración de la fundación, del aniversario de la Fundación de San José Iturbide. La primera parte es la plática con Miguel, que ustedes lo están escuchando, es muy interesante, y después tendremos otra segunda transmisión, una segunda parte de esa transmisión, donde hablaremos de cuestiones de leyendas iturbidenses, de todo esto que también forma parte intrínseca de nuestra identidad. Hablando de esto, pero para aprovechar a Miguel, aquí en TVI preparamos un mini documental donde hablamos de la otra conmemoración que se tiene el día de hoy, 5 de febrero, y que es la devoción tan grande, tan arraigada, una devoción que ha sido capaz de hacer converger a todos los sectores de la sociedad iturbidense, y me refiero a la devoción al Señor del Santo Entierro, que aparte, en el documental vamos a hablar un poquito, ustedes lo van a escuchar, de incluso la parte mítica de la leyenda de cómo llegó la imagen del Señor del Santo Entierro a San José, que es interesantísima, y que por supuesto forma parte de esta gran fiesta que significa el 5 de febrero, como se le conocía antiguamente. Era la forma, ¿no?, coloquial, voy al 5, hoy es el 5 de febrero, ya viene el 5, la gente estrenaba zapatos el 5 de febrero, sacaba las mejores galas, en fin, y tiene mucho que ver con esta devoción que es al Señor del Santo Entierro. Les invito a que veamos este pequeño mini documental narrado por el legendario locutor de nuestro país, Domingo Lucas Ramírez. Y vemos el documental y continuamos. Estamos platicando el día de hoy con Miguel Ferro Herrera en este programa, en esta emisión especial conmemorando los 264 años de la fundación de nuestra hermosa ciudad. Gracias y regresamos. País fue víctima de saqueos y todo tipo de atropellos, principalmente causados por bandas de pillos que aprovecharon. TVI presenta una devoción que llegó del cielo. Durante la Guerra Cristera, el centro del país fue víctima de saqueos y todo tipo de atropellos, principalmente causados por bandas de pillos que aprovechaban la revuelta para delinquir en rancherías, haciendas y pueblos como San José Iturbide. Uno de esos maleantes entró a donde se encontraba la imagen del Señor del Santo Entierro. Quiso tomar su túnica para robarla, pero la imagen se lo impidió. Tomó al truán por el antebrazo y se le quedó viendo a los ojos. Esta es solo una de las muchas leyendas que se han tejido alrededor de la imagen del Señor del Santo Entierro, que se encuentra en la parroquia de San José Iturbide.
Aunque el santo patrono de la ciudad es San José, la imagen del Señor del Santo Entierro siempre ha tenido más devotos y a ella se atribuyen miles de milagros y favores. O el pueblo la considera más venerada que el mismo San José, que es el patrono principal de la parroquia de San José. Todos creemos que el templo está dedicado a San José, pero si nos damos cuenta, es más grande la fiesta que se honra al Señor del Santo Entierro que al mismo San José. Algo que siempre ha causado admiración y respeto a los habitantes, así como a las autoridades religiosas, es el misterio de su origen. Él llegó aquí de una manera misteriosa. La imagen del Señor del Santo Entierro es una imagen muy antigua y muy venerada aquí en San José Iturbide. Aunque no tenemos datos históricos precisos, sino leyendas, simplemente se dice que nada más apareció. Así es, nadie sabe quién la hizo, cómo llegó y mucho menos su edad aproximada. La tradición oral de la ciudad siempre ha dado dos versiones. Una habla de un animal de carga que comenzó a llamar la atención de los feligreses y del personal de la parroquia al notar que tenía varios días parada afuera de la casa parroquial, cargada con una enorme caja de madera, la cual, al ser abierta, descubrió su valiosa carga. La otra es la de un desconocido que pidió alojo en la casa parroquial en una noche tormentosa, el cual se marchó, dejando abandonada una caja de madera que, al ser abierta, mostró el mismo contenido. Se dice que nada más apareció. Un hombre llegó al curato, pidió hospedaje, no saben a qué hora se fue y dejó, creo, un animal, una mula, con cajas allí. Y decían, ¿esta mula qué hace aquí? Pues la mula sin comer, pues ¿quién le da de comer o qué? ¿Qué hacemos con esta mula? Y las cajas que traían, pues llegó el momento en que dijeron, hay que ver qué viene o a quién se las damos. Y se encontraron que era la imagen del Señor del Santo Entierro. No sabemos si la trajo un ángel o la envió el mismo Jesús, pero la imagen del Señor del Santo Entierro siempre ha tenido una importancia sin precedentes. Incluso en el año 1870, el obispo de la diócesis le otorgó un decreto que la convirtió en la veneración más importante de la parroquia, al otorgar 40 días de indulgencia plenaria a quien rezara devotamente ante la imagen. Pero tenemos aquí un dato realmente histórico y que consta, porque hay un letrero, una leyenda allí en la puerta de la capilla, que dice que el excelentísimo señor doctor obispo de la diócesis de Querétaro, don Ramón Camacho, concedió indulgencia plenaria a los fieles que visitaran la capilla y rezaran un Padre Nuestro o un credo. Es la fecha que tiene allí es 2 de diciembre de 1870. Así que datos históricos sería ese. Lo demás son leyendas. Jesucristo, en su imagen del sepulcro, no tiene un día especial del año para su veneración, pero en San José Iturbide se celebra el 5 de febrero, curiosamente el mismo día que se celebra la fundación de la ciudad, y que fue el día en que el misterioso viajero llegó a solicitar refugio a la parroquia. Todo parece indicar que fue un regalo divino para los iturbidenses en el día de la fiesta del pueblo.
TVI. Estamos de vuelta en nuestra emisión especial conmemorando el 264 aniversario de la Fundación de San José Iturbide, con nuestro invitado de lujo, el cronista de la ciudad, Miguel Ferro Herrera, a quien nuevamente le agradecemos que esté con nosotros. Ahorita que estábamos viendo el documental, el trabajo de rescatar por qué es tan importante el culto al Señor del Santo Entierro aquí en San José, pero antes de eso se me cruzó un cable. Lo que le iba a comentar es que tenemos comentarios que no habíamos leído y que están haciendo preguntas de la gente. Ramiro Montes, primero Caro Berra envía saludos a todos, muchas gracias Caro Berra. Víctor Campos también, muchas gracias. Alma Zarazúa, saludos Chuy. Es el pariente, tú traes porra. No, muchas gracias. Trajo porra Jesús Zarazúa. Sí, mi hermana. Y ahora sí, una de las preguntas, tengo dos en particular. Una es de Ramiro Montes Arbizu, que pregunta expresamente sobre la presencia de los jesuitas en la zona por el siglo XVI. Bien, bueno, mencionaba hace un rato al gran benefactor de los jesuitas, don Alonso de Villaseca. Él es el que trae a México a la Compañía de Jesús, esta orden nacida en la Contrarreforma Católica y fundada por Ignacio Loyola. La vocación primordial de los jesuitas es la educación, ¿no? Concretamente los colegios, y en esta región se funda un colegio, precisamente en San Luis de la Paz. El Colegio Jesuita de San Luis de la Paz, que se funda a finales del siglo XVI y que atiende la misión de Chichimecas, que es extramuros bueno, ahora ya es parte de, pero estaba extramuros de la ciudad de San Luis de la Paz, ¿verdad? Y que era atendidos. Ellos desarrollaron aquí, lo hicieron en Michoacán o en el norte, incluso catecismos en lenguas nativas, ¿no? Es algo interesante. Ellos trabajaron mucho con los chichimecas de la misión, y también a ellos se les debe el descubrimiento y la primera explotación, una primera época, el siglo XVI y XVII, la parte minera, ¿no? Las minas de pozos, de San Pedro de los Pozos, ¿no? El mineral de pozos, ¿verdad? Sabemos también que los jesuitas pues fueron expulsados en 1767, fue por ese acuerdo, y que es un drama, la verdad. Hace algunos meses hicimos un coloquio precisamente sobre los jesuitas, porque acaban de cumplirse 250 años de su expulsión, el año pasado, y hubo algunos panelistas que nos hablaron precisamente del drama, porque llegó la orden del rey de Carlos III a cada lugar, llegó la autoridad virreinal y ni siquiera les dio tiempo de empacar sus cosas. Como estaban, los agarraron, los embarcaron y se fueron a un reducto fuera de los dominios españoles y portugueses, que fue en Roma una parte y otra parte en Bolonia, ¿no? Y allá pues mueren gente notabilísima, un clavijero, por ejemplo, que escribe tanto sobre la historia antigua de México, o en ese coloquio hablamos también de un jesuita guanajuatense, por cierto, que murió allá, el padre Pedro Torres, que desarrolla, por ejemplo, los tratados de arquitectura y que fue reconocido en Europa en su exilio, ¿no? Y que, por cierto, tuvo la suerte todavía de vivir los años suficientes para regresar a México en 1808, y nos dejó un gran legado. Fuimos injustos, se fue injusto, ¿no? Con siempre la gente que es de avanzada y de ideas brillantes, es incómodo siempre la autoridad, en cualquier ¿verdad? Parte, ¿no? Sí. Pero esa fue la presencia concretamente del Colegio de San Luis en esta región y atendiendo esta parte. Miguel, a mí me gustaría que nos platicaras, por ejemplo, del templo que está en Rayón, un templo pequeño al que perteneció
También sabemos que existía un templo con características similares en lo que es la calle de Hernández Álvarez, ¿no? Bueno, que ya no está, pero bueno, el de Rayón todavía de vez en cuando se puede ver. No sé si tenga que ver algo con los jesuitas o con qué orden perteneció, de qué época son, Miguel. Mira, no hay una certeza. Unos hablan que fue jesuita, otros hablan que unas monjas. Lo cierto, por una lógica, primero hay que ver el testimonio constructivo, ¿no? Es una iglesia de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Los jesuitas ya no estaban en ese momento, entonces ya por una lógica se descarta. Ahora, está dedicada a la Virgen de Guadalupe, esa pequeña iglesia. Regularmente en los poblados se tenía siempre su santuario o su ermita en extramuros. Y lo interesante es que precisamente lo que es hoy la calle de Rayón era la calle de Guadalupe. Es la nomenclatura antigua. Entonces tiene una lógica del tener siempre en las orillas, como lo era el Tepeyac, en los extramuros de la Ciudad de México, lo era también en los poblados. Si se fijan en ciudades coloniales, en la mayoría, no en todas, encontramos los santuarios dedicados a la Virgen de Guadalupe en las orillas de la población, ¿no? Y quiero pensar, ¿verdad? Está dedicado a la Virgen de Guadalupe, esa calle que se llamó de Guadalupe y que está prácticamente en la orilla. Estamos hablando, imaginemos a San José a mediados del siglo XIX, ¿no? Que apenas se construían o se edificaban las casonas, ¿no? que tenemos. Entonces, sin duda tuvo culto público y dedicado a la Virgen de Guadalupe. ¿Y el templo que estaba en Hernández Álvarez? Bueno, ahí lo conocí. Yo recuerdo todavía de niño ver los muros, era de un tamaño mediano, ¿verdad? Más grande que esta capilla de Guadalupe, que solo estaban los muros. Por su parte constructiva era finisecular, fines del XIX, ¿verdad? El último tercio. Ese sí era una capilla privada, perteneció a una familia, pues sí, acaudalada en su momento de gallegos, ¿verdad? Que era uno de los hijos de... Después de la ronda de preguntas, estábamos hablando, vimos el mini documental del Señor del Santo Entierro, y pues bueno, ya en la recta final de esta plática con Miguel Ferro, ¿por qué es tan grande la devoción del Señor del Santo Entierro? ¿Por qué el 5 de febrero en el mini documental? Como una cuestión de coincidencias, dice el narrador en el guión, todo parece indicar que fue un regalo para los turbidenses en el día de su fiesta. Pues yo creo que eso es una bendición, ¿no? Estos signos de estos cultos realmente siempre serán algo benéfico para la cuestión de la población. Desde luego no se ha podido determinar el momento exacto que sucedió el milagro, ¿verdad? Muchas narraciones coinciden o casi coinciden en la forma, pero desgraciadamente no se ha logrado ubicar. Lo cierto es que la bella escultura del Cristo muerto, del Señor Santo Entierro, es una hechura del siglo XVIII, ¿verdad? De 1700, quizá de la segunda mitad, casi de la época de la fundación. No significa que haya estado desde la época, pero sí, yo lo he analizado junto con otros gente que son restauradores o peritos sobre escultura colonial, y sí ya hemos llegado a la conclusión que es una escultura del siglo XVIII, o sea, es muy antigua, casi de la misma edad que nuestro San José, ¿verdad? Y que tiene una relación. A mí me llamó la atención porque en una de las narraciones, que por cierto hicimos el año pasado una compilación, igual comercial, ¿se puede? Sí, claro. Sí, ahí en la librería parroquial existe un pequeño librito que se publicó el año pasado sobre precisamente se retoman todos estos testimonios históricos y también
una compilación de textos devocionales. Y que nos decías que tenemos 5 libros para regalar al público claro, de TVI. Qué bueno que me han acordado. Sí, como ustedes saben, Miguel Ferro tiene en su haber la publicación de un gran número de literatura relacionada con la historia de San José Iturbide, con sus costumbres, con su tradición, con diversas tradiciones. Y nos decías, Miguel, que para nuestra audiencia va a haber libros de regalo. Pues claro, porque estamos de fiesta, claro, hay que celebrar y algo tan importante como este Señor Santo Entierro. Sí. Bueno, el libro justamente es el del Señor del Santo Entierro y les voy a pedir, vamos a hacer la dinámica sencilla para que en verdad se los puedan llevar rápido. Mándenos un WhatsApp al número que les van a poner ahorita aquí en la pantalla, diciendo simplemente yo quiero un libro, ¿no? Sí, Algo así. Sí. Tenemos 5 libros. Las 5 primeras, fácil, estamos de fiesta, este es regalo. Miguel, aparte de todo, lo voy a decir aquí públicamente, es un hombre muy generoso, y en verdad vale la pena tener esta literatura, atesorarla. Yo me cuento entre la gente que tenemos en un pedazo de nuestros libreros la literatura de Miguel Ferro, porque es fundamental tenerla, porque aparte ha dedicado una buena parte de su vida a rescatar esto, que de no haber sido por él, no tendríamos la mayoría ni idea de cómo fue nuestra historia, nuestro glorioso pasado. Lo voy a poner en esas palabras, así que por favor, ahí está el número WhatsApp, el WhatsApp de TVI, ese WhatsApp es de TVI, y ustedes, las 5 primeras personas que digan yo quiero uno o yo quiero el libro, pues con muchísimo gusto, cortesía de Miguel Ferro, se lo van a poder llevar. Y pues, les decía que estamos en la recta final, perdón, me desconecté, otra vez. Seguimos hablando de la imagen del Señor Santo Entierro, la devoción aquí en San José Iturbide. Como nos hemos dado cuenta, para nada baja, por el contrario, creo que cada vez tenemos más devotos al Señor del Santo Entierro. Es una imagen que todos los iturbidenses reconocemos. Quizá en el traspaso de los años nos hemos dado cuenta de la manera tan importante en que está. No sé, Miguel, antes creo que, recuerdo un poco, existían algunos, ¿cómo se llaman? Los retablos o exvotos. Retablos o exvotos, ¿verdad? ¿Qué nos contaban estos retablos y exvotos? Mira, desgraciadamente es muy lamentable que no se hayan conservado. A mí me cuenta, yo no los conocí, pero que eran muros, algún muro ahí lleno de estos exvotos, que habla no solo de la religiosidad, sino los grandes favores que ha hecho esta imagen a lo largo de la historia. Qué importante es sentirnos acompañados, ¿verdad? Un pueblo, sentirse acompañado, que no estamos solos, y cómo ahí la gente en estos exvotos le daba agradecimiento porque lo salvó de un accidente, de una enfermedad, de la caída del caballo, de un rayo, en fin, de que haya llegado el paisano bien allá al norte. Es una manera expresiva y artística también, porque había gente que se dedicaba a hacerlos, ¿verdad? Estos retablos, que también conocidos como retablos, desgraciadamente no han llegado a nuestro tiempo, no desconozco en qué circunstancias se retiraron, pero que sería muy bueno rescatar, porque además nos habla mucho de esta carga de fe que tiene el pueblo iturbidense hacia la imagen del Señor Santo Entierro. Así es, todos los iturbidenses siempre hemos escuchado la imagen milagrosa del Señor Santo Entierro, y creo que todos los que crecimos aquí en San José Iturbide crecimos escuchando las leyendas del Señor del Santo Entierro, escuchando algunos relatos, que si movía los ojos, que si no los movía. Bueno, recientemente, si conocieron alguna fotografía que estuvo de visita, me parece que fue el año pasado o antepasado, al asilo de ancianos, hubo un momento, yo conservo esa fotografía que estuvo circulando cuando abre la boca, ¿no? Es una manera impresionante, ¿no? Digo, independientemente si seas creyente o no, así es un hecho
maravilloso y que debemos sentirnos bendecidos. O ahorita se me vino a la mente aquella otra narración cuando la guerra cristera le cogió la mano. Lo de la mano, pero también se crea un comité, de acuerdo a la ley del culto, que tenía al cerrarse las iglesias se tenía que resguardar las imágenes. Era un comité ciudadano, ¿verdad? Y recogieron, bueno, pues se dice cuando se quiso sacar la imagen del Señor Santo Entierro, a medida se hacía más pesado aquello, o también la narración aquello de que le toma la mano, alguien que quería saquear algo, ¿no? Y son testimonios de gente que lo vivió. Este testimonio, tengo entendido, fue de don Alfonso Sarazúa Montes, un bisabuelo, precisamente, que fue un adorador ahí, y que le tocó vivir esa época. Dejó entre otros esos testimonios, ¿no? Que son dignos de tener en cuenta, ¿no? Así es, como te decía, la mayoría de los que crecimos en San José Iturbide escuchábamos, entrábamos a la parroquia, observábamos la imagen y pues estábamos esperando. Había cierta impresión, ¿no? Claro. Una imagen muy, muy bonita y muy milagrosa, muy arraigada aquí en nuestro San José Iturbide, y que lo vemos el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, cuánta gente acude a la misa que es celebrada por el obispo, cuánta gente está alrededor de las danzas, alrededor del castillo, con toda seguridad a la noche podemos observar, y que esto, bueno, enriquece la fiesta, ¿no? Porque la fiesta es precisamente estar juntos conmemorando algo que es de nosotros, ¿no? Y que no se pierda la raíz, y que eso es la parte virtuosa de la fiesta. Es lo rico y lo que nos mantiene vinculados, ¿no? Cuando perdemos esos vínculos, yo creo que vamos a estar en la orfandad como pueblo, ¿no? Yo creo que debemos redoblar el esfuerzo hacia estas devociones. Así es. Ya hay personas aquí interesadas en los libros. Ahí está el número de WhatsApp para que ahí nos hagan llegar sus datos completos. Y pues si Miguel no tiene inconveniente, que pasen a tu papelería a recogerlos, ¿no? Aquí que pasen aquí. Bueno, aquí el estudio de TVI está aquí en Plaza San José, una plaza comercial de reciente apertura aquí en la salida Querétaro. Horarios de oficina, ya saben, como siempre, horarios de oficina, y aquí con mucho gusto los vamos a esperar para que se lleven uno de los 5 libros que Miguel Ferro nos está regalando el día de hoy en esta emisión especial conmemorando los 264 aniversario de la fundación de San José Iturbide, presentada por Quinta El Roble. Y pues estamos por despedirnos, nos falta la segunda parte, va a venir en unos minutos más. Y Jesús Sarazúa, ¿algo más que quieras preguntarle a Miguel? Yo creo que esta plática ha sido muy enriquecedora. Agradecemos pues a toda la gente que ha estado. Miguel, yo creo que todos los iturbidenses de pronto nos vienen las dudas, nos vienen la curiosidad. Para Miguel Ferro, ¿cuál es la leyenda más arraigada o digamos, más arraigada aquí en San José Iturbide? Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista religioso, el Señor Santo Entierro se lleva por todo, por mucho, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Y otra, yo creo que ya de tipo que se crea en todos los pueblos, la de los tesoros, y sobre todo hablar, por ejemplo, hablamos al inicio de los caminos que se fueron abriendo por aquí, precisamente el famoso juego de barras, ¿verdad? También TVI tiene un documental del juego de barras. El juego de barras de niños siempre escuchamos en la escuela, todo ese tipo de... Y a veces algunos les ganaba la avaricia y querían rescatar de esa cueva encantada, esa moneda, pero pues está encantada y no se puede salir. Y que nos sigue encantando la imaginación, ¿no? Y sobre todo la capacidad de asombrarnos. Yo creo que mientras no perdamos esa capacidad de asombro, podemos seguir creyendo y construyendo San José Iturbide, que necesita, de muchísimas personas jóvenes que le aporten algo a nuestro municipio. Y precisamente sobre eso, Miguel, ¿qué tendríamos que hacer para que nuestra identidad no se pierda, para que nuestra identidad se fortalezca? Pues primero conocerla. ¿Y cómo conocerla? Claudio hace un momento mencionaba un comentario de alguien que nos está escuchando. Fíjate, perdóname que te interrumpa, lo iba a leer y se me perdió. No, ya lo encontré aquí.
tiene que ver con eso. ¿Por qué los centros culturales no promueven la historia de San José? En interrogación, ya que se me hace interesante su historia por ser parte de la etapa en la revolución, algo así. Claro. Dice. Sí, yo creo que Anita Reyes. Anita tiene la razón. Bueno, esto hay que llevarlo a las escuelas, hay que llevarlo a los focos de cultura, con talleres, con publicaciones. Yo estoy, por ejemplo, muy contento. La última publicación que hicimos de mi libro de San José, que fue una edición de 2,000 ejemplares, quiero decirles que yo tengo 2 ejemplares, ¿no? O sea, sí hay el deseo de conocer. Hay gente que a veces me aborda y me dice, queremos saber más, necesitamos textos. Entonces ojalá hagamos una sinergia interesante y que esto también en los lugares de cultura pues se imparta, ¿no? O en alguna materia. Jesús, tú que eres catedrático, ¿verdad? Sí, alguna vez alguna plática, un taller que podamos para ir creando ahí la tentación y el gusanito de interesarse, y además porque necesitamos, no podemos defender lo que tenemos si no lo conocemos, si no conocemos su pasado y su riqueza cultural e histórica, ¿no? Definitivamente. Todavía quedan 3 libros. Si a usted le interesa alguno, por WhatsApp, mándenos sus datos completos para que pase a recogerlo aquí a TVI, un libro del Señor del Santo Entierro. Y bueno, pues ya para despedir, y como siempre, Miguel, a mí me gustaría que en lo posterior hiciéramos otras rondas de pláticas, porque faltaron temas a morir, pero los estaremos tocando, por supuesto. El día de hoy, por ser motivo de fiesta, bueno, ya dimos el primer adelanto. Y entonces, algo con lo que quisiera cerrar esa plática. Bueno, primero agradecer quien está al pendiente. Me sorprende gratamente que hay gente muy interesada, y eso a veces, bueno, a mí me da mucho ánimo, porque a veces se siente uno que grita en el desierto, ¿verdad? Así es. Pero no, creo que no, me voy muy contento y satisfecho. Gracias por la invitación y desear este día tan especial, pues felicitarnos mutuamente en esta fiesta, el día del 5. En esta fiesta en los Iturbidenses, el 5. Gracias, y en lo que podamos contribuir con gusto a este gran proyecto, Claudio. Iniciaremos esta ronda de pláticas, le vamos a dar forma. El día de hoy inició como algo solamente para conmemorar el aniversario, pero justamente para tener congruencia con todo lo que platicamos aquí, pues debiéramos de tener estas pláticas continuamente, y más con estas ventajas de la tecnología que tenemos hoy en día. El video, si usted se acaba de unir, que estoy viendo que hay gente que se está empezando a unir, pues se va a quedar aquí publicado para que lo vean, lo compartan, lo disfruten. A lo mejor, perdónenme si sueno medio cursi, en familia, pónganse a ver este programita. Con los niños, que es muy importante, ¿no? Cuando los niños de pronto te preguntan sobre las leyendas, te preguntan sobre por qué San José, y bueno, pues aquí ya está una herramienta para todos. Y aquí también hay algo muy importante, sobre todo la leyenda siempre va a haber variantes, pero en el aspecto estrictamente histórico es importante también consultar las fuentes fidedignas, ¿no? Porque por ejemplo yo me he dado cuenta que a veces circulan cosas o datos imprecisos o confusos que a veces no ayudan, ¿no? También eso es muy importante. Así es. Bueno, y pues entonces ahí está el compromiso de que TVI vamos a procurar tener estas tertulias al menos una vez al mes, porque es que los señores son ocupados a más no poder, y es un relajo. Ya solo para ver, Mariela Nocturna, así se llamará en Facebook, gracias. Edgar Ramírez, gracias. Elizabeth Aguado Rivera, saludos. Cuñis, Chucho, trae porra, Jesús, te digo. Sí, te ve. Rubén Alberto Hernández Pacheco, saludos desde el Estado de México, felicidades por el programa. Soy sobrino de don Nico. Pues yo conocí al difunto don Nico Aguilar. Pues Nico Hernández, perdón, era Nico Hernández. Entonces seguramente es sobrino de él. Rubén Alberto Hernández desde el Estado de México, gracias. Uy, qué bueno que nos está viendo hasta allá. Y la gente que nos está pidiendo los libros, ya nada más quedan 2, ustedes sabrán si aprovechan en este momento o dejan que alguien más se los lleve. Entonces, gracias a Quinta el Roble por su amable apoyo para
poder realizar esta transmisión, a toda la gente que nos estuvo siguiendo a lo largo de esta plática interesantísima. Yo le agradezco con el corazón a Miguel Ferro que haya estado el día de hoy aquí, a mi hermano del alma Jesús Arazúa, que va a estar todavía aquí con nosotros porque todavía nos falta la parte tipo la mano peluda que vamos a hacer en un momento. Por cierto, para que apunten el WhatsApp, queremos que nos manden nota de voz diciéndonos: en mi calle se oye esto, en mi mamá platicaba esta otra cosa, etcétera, etcétera. Es esto que la gente cuenta, por favor, aquí. Esto que nos gusta tanto de espantarnos, aunque en la noche estemos ahí con Diosito, perdóname por mis fregaderas, no lo vuelvo a hacer. De esta forma terminamos esta primera parte de nuestra emisión especial conmemorando el 264 aniversario de la Fundación de San José Iturbide. Dice Rubén Alberto Hernández, así es, don Nicolás Hernández. Bueno, pues lo recordamos. Una gran persona. Lo recordamos con mucho cariño. De este lugar. Así es, lo recordamos con mucho cariño a él y a toda su familia. Si es que alguien, aparte de Rubén Alberto, nos está viendo, pues le enviamos un abrazo y un saludo. Gracias, buenas noches. Nosotros, manténganse al pendiente de TVI en Facebook, @TVISJI. En unos momentos, en unos minutos más, les llegará una notificación de que estamos nuevamente en vivo, ahora con la segunda parte de esta emisión presentada por Quinta El Roble. Muchas gracias y continuamos. Tus mejores eventos merecen ser en Quinta El Roble. Todos los servicios, diferentes opciones y la calidad que distingue a Quinta El Roble. Tus mejores eventos merecen ser en Quinta El Roble.